En lo profundo de la historia medieval, en una región marcada por guerras, invasiones y sangre, surgió una figura que con el tiempo se transformaría en una de las leyendas más oscuras de todos los tiempos. Vlad III de Valaquia, mejor conocido como Vlad el Empalador, y cuya sombra terminaría dando vida al temido conde Drácula. Pero, ¿cómo pasó un príncipe de una pequeña región europea a convertirse en un símbolo universal del terror? Para comprenderlo, hay que regresar al siglo XV, a un mundo donde la política se entrelazaba con la religión, y la violencia era la moneda de cambio más común. El nombre Drácula no nació de la ficción, sino de la historia. Vlad fue hijo de Vlad II Dracul, un noble valaco que pertenecía a una hermandad secreta y prestigiosa, conocida como la Orden del Dragón. Fundada por el sacro emperador Segismundo de Luxemburgo, la orden tenía como objetivo principal proteger a la cristiandad de la expansión otomana y defender la fe en un contexto de constante amenaza. El título Dracul provenía precisamente de esta hermandad, pues Draco en latín significa dragón, y portar ese nombre implicaba ser guardián de un juramento sagrado. Así, el joven Vlad heredó de su padre el apelativo Drácula, que en su lengua podía traducirse como hijo del dragón. Pero con el paso del tiempo, la palabra Draco también adquirió una connotación más siniestra, ya que en algunos idiomas del este de Europa se confundía con Drac, es decir, demonio o diablo. Esa doble interpretación sería clave en el destino de Vlad, pues mientras algunos lo verían como un defensor heroico de la cristiandad, otros lo pintarían como una bestia sanguinaria enviada por el mismísimo infierno. En medio de estas tensiones, Vlad creció en un ambiente de violencia, intrigas y traiciones. Su infancia no fue la de un príncipe protegido, sino la de un rehén político. Para asegurar la lealtad de su padre, él y su hermano fueron entregados al sultán otomano, donde aprendió el idioma, las tácticas militares y también las formas más crueles de castigo. Esa experiencia marcaría su visión del poder y de la vida misma. La experiencia como rehén en el Imperio Otomano dejó huellas imborrables en Vlad. Allí conoció la brutalidad de un sistema en el que la disciplina y el castigo eran extremos. Se dice que presenció decapitaciones, torturas y todo tipo de prácticas destinadas a infundir miedo absoluto. Cuando finalmente regresó a Valaquia, no era un joven inocente, sino alguien que había aprendido que el terror podía ser un arma tan efectiva como la espada. Valaquia, la tierra que debía gobernar, no era un lugar estable. Situada entre el poderoso reino de Hungría y el creciente imperio otomano, la región era un tablero de ajedrez donde cada movimiento podía significar la supervivencia o la muerte. Vlad, consciente de ese equilibrio frágil, se convirtió en un líder decidido a mantener la independencia de su pueblo, a cualquier precio. Fue en este contexto que Vlad ganó su fama como el Empalador. Su método favorito de castigo era el empalamiento, una técnica tan cruel como simbólica. No se trataba solo de ejecutar a sus enemigos, sino de convertir sus muertes en un espectáculo macabro. Los prisioneros eran atravesados con largas estacas y dejados a la vista de todos, como advertencia de lo que ocurría a quienes desafiaban su autoridad. Según algunas crónicas, llegó a empalar a miles de personas, creando auténticos bosques de cuerpos que helaban la sangre de quienes los contemplaban. Sin embargo, esta imagen de monstruo debe matizarse. Para muchos de sus súbditos, Vlad no era un tirano sanguinario, sino un gobernante firme que imponía orden en un territorio asolado por la corrupción y la traición.
Se cuenta que bajo su reinado nadie se atrevía a robar ni a desafiar las leyes, pues el castigo era inmediato y ejemplar. En este sentido, la brutalidad de Vlad era también un instrumento de justicia según los estándares de la época. El problema surgió cuando sus enemigos políticos y religiosos comenzaron a difundir relatos sobre sus atrocidades. Las crónicas alemanas y sajona del siglo XV lo presentaban no como un príncipe valiente, sino como un demonio encarnado. Los panfletos ilustrados que circulaban en Europa lo mostraban rodeado de cuerpos empalados, banqueteando en medio del sufrimiento humano. La propaganda fue clave en la transformación de Vlad en un monstruo a los ojos de Europa. En una época en la que la imprenta apenas comenzaba a expandirse, los relatos sobre sus supuestas atrocidades circularon como nunca antes. Panfletos alemanes describían escenas dantescas. Vlad hirviendo a personas vivas, desollando a sus enemigos o dejando morir de hambre a familias enteras. Muchas de estas historias probablemente fueron exageraciones o incluso invenciones, diseñadas para desacreditarlo políticamente, pero tuvieron un impacto profundo en su reputación. La tensión con los sajones, comerciantes alemanes que vivían en Transilvania, fue uno de los motores principales de estas leyendas. Ellos tenían intereses económicos que chocaban con los de Vlad, y tras sufrir represalias brutales por parte del príncipe valaco, no dudaron en presentarlo como un monstruo sediento de sangre. Lo que para sus seguidores era un gobernante implacable y justo, para sus enemigos era la encarnación del diablo. En medio de estas narraciones, empezó a consolidarse la asociación de su nombre con el mal. Recordemos que Drácula podía interpretarse no solo como hijo del dragón, sino también como hijo del diablo. Esa ambigüedad semántica, sumada a las crónicas cargadas de horror, fue suficiente para cimentar la leyenda negra de Vlad. Al mismo tiempo, no se puede negar que sus métodos eran reales y aterradores. El empalamiento no era una invención propagandística. Vlad lo utilizaba con frecuencia y a gran escala. De hecho, algunos embajadores otomanos que visitaron su corte regresaron con relatos estremecedores sobre la visión de miles de cuerpos empalados en los alrededores de su capital. Para Vlad, no era solo una forma de castigo, sino una estrategia psicológica. Quería sembrar el terror en sus enemigos para que ni siquiera pensaran en desafiarlo. Esta dualidad, héroe para unos, monstruo para otros, es lo que hace de Vlad una figura tan fascinante. Fue un príncipe que luchó con fiereza contra los turcos y defendió a su pueblo de invasores extranjeros, pero lo hizo con una crueldad que incluso para los estándares de la época resultaba difícil de asimilar. La fama de Vlad se extendió más allá de las fronteras de Europa del Este. Crónicas, canciones y relatos lo describían como un gobernante temido y despiadado, y poco a poco su figura comenzó a adquirir un aire casi sobrenatural. En algunos textos se le atribuían poderes oscuros, como la capacidad de controlar la voluntad de las personas a través del miedo, o de resistir sin descanso en el campo de batalla, como si tuviera una fuerza sobrehumana. Estos rumores reforzaron la asociación de Vlad con el mal absoluto. La Iglesia también jugó un papel importante en alimentar su leyenda. Aunque en vida mantuvo vínculos con el cristianismo, especialmente como defensor de su fe frente al avance musulmán, su brutalidad fue vista como incompatible con los valores de la religión. Así, en más de un relato se le retrató como un príncipe endemoniado, alguien que, pese a luchar contra los otomanos, estaba condenado por sus actos sanguinarios. Este contraste lo convirtió en un personaje ambiguo, al mismo tiempo un defensor de la cristiandad y una figura temida por su crueldad. Con el paso de los siglos,
Las historias sobre Vlad el Empalador no se apagaron. Al contrario, se transformaron en un mito popular que circulaba entre viajeros y cronistas. Su nombre empezó a ser sinónimo de barbarie y de justicia implacable, y en muchas aldeas se contaban historias de terror en torno a él, como si se tratara de un espectro que seguía acechando desde el pasado. No obstante, la verdadera metamorfosis de Vlad en Drácula comenzó cuando estas leyendas alcanzaron a Occidente, siglos después de su muerte. Escritores y eruditos del siglo XIX, fascinados por las historias góticas y el folclore de Europa del Este, encontraron en Vlad una figura ideal para inspirar relatos de horror. Fue en este caldo de cultivo donde el nombre Drácula dejó de ser simplemente el apodo de un príncipe valaco para convertirse en el símbolo del vampiro por excelencia. El momento decisivo llegó en 1897, con la publicación de una de las novelas más influyentes de todos los tiempos, Drácula, de Bram Stoker. Bram Stoker jamás conoció en detalle la historia real de Vlad Tepes, pero supo aprovechar el magnetismo de su nombre. En su novela, Drácula, publicada en 1897, Stoker creó al vampiro definitivo, un ser inmortal, sediento de sangre, capaz de seducir y aterrorizar al mismo tiempo. Para darle fuerza y autenticidad a su personaje, buscó inspiración en leyendas de Europa del Este, en mitos sobre criaturas nocturnas que se alimentaban de los vivos, y en ese oscuro príncipe medieval que ya cargaba con una reputación siniestra. El nombre Drácula le vino como anillo al dedo. Evocaba exotismo, misterio y peligro. Aunque en la novela el conde Drácula no es un reflejo fiel de Vlad el Empalador, la asociación entre ambos personajes se consolidó rápidamente. El público lector, fascinado por la mezcla de historia y ficción, comenzó a pensar en Vlad como la encarnación real del vampiro más famoso de todos los tiempos. Stoker ambientó parte de su obra en Transilvania, una región montañosa, remota y cargada de supersticiones. El escenario perfecto para un monstruo que se oculta en castillos sombríos y acecha a sus víctimas bajo la luna. La conexión con la tierra natal de Vlad ayudó aún más a entrelazar la historia del príncipe con la leyenda vampírica. De esta manera, un gobernante temido del siglo XV se convirtió, gracias a la literatura, en el icono del horror gótico. La novela Drácula no solo fue un éxito en su época, sino que marcó un antes y un después en la cultura popular. Se convirtió en la base de un mito moderno que trascendió las páginas para invadir el teatro, el cine y, más tarde, la televisión. El vampiro de Stoker transformó el miedo ancestral a la muerte y a lo desconocido en una figura literaria de seducción y terror que sigue viva más de un siglo después. Así, la metamorfosis estaba completa. Vlad Tepes, un príncipe de carne y hueso, pasó de ser recordado como un tirano cruel a convertirse en la semilla de uno de los personajes más influyentes del imaginario occidental, el conde Drácula.